Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Feliz sábado para todos, espero que estén excelente. Gracias por participar, bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver un contenido muy interesante para aquellas personas que estén iniciando en el mundo del trading o para personas que ya tengan conocimiento. Vamos a hablar sobre estructura de mercado básico e intermedio. Vamos a partir desde lo más básico, ¿sí? Para poder entender qué es esto de la estructura de mercado y de qué manera nos sirve a nosotros, que somos analistas técnicos. Bienvenido, Seba. Tanto tiempo, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien. Para entender esto de la estructura de mercado, tenemos que primero pararnos en el contexto de qué es el mercado financiero, ¿no? De cómo funciona, de cómo ocurren las cosas dentro de este mercado. Porque a través de ese entendimiento vamos a poder empezar a conectar con el tema de estructura, que tiene que ver con cómo se analiza este mercado. Como cualquier otro mercado, ¿sí? Tenemos por un lado personas o un ente que vende un producto, que ofrece un producto, y por otro lado tiene que haber alguien que quiera adquirir ese producto. Entonces, cuando hablamos de mercados financieros, hablamos de activos que tienen un valor, ese valor se lo da en líneas generales la sociedad y la creencia que tiene la sociedad sobre ese valor que tiene, como puede ser, por ejemplo, hoy en día el dólar, o porque se encuentra respaldado por algo que permite que tenga ese valor. A través de ese valor, cuando ese producto se requiere mucho más, se demanda mucho más de ese producto, ese valor tiende a subir. Cuando existe suficiente o demasiada oferta dentro de ese mercado, o dentro del mercado existe demasiada oferta, los precios tienden a bajar. Es como básicamente ir a una tienda de ropa y ver que hay un cartel que dice oferta y dice 50% de descuento. Eso quiere decir que el valor que podía ser de 50 ahora vale menos. O sea, se encuentra en oferta. Ahora, si hay un producto que se demanda mucho más, no quiere decir específicamente que porque se está adquiriendo mucho más, sino porque sea algo de más valor, como por ejemplo un Mercedes, un Mercedes-Benz, un vehículo tiene más valor que un Fiat, por ejemplo, porque lleva más tiempo su producción, tiene mejores materiales, la marca es más prestigiosa, el motor tiene otra conformación, otro tipo de preparación. Entonces, esas cosas tienden a valer más. Pero tiene que ver mucho con el valor que cada uno le da, ¿no? Que la sociedad le da a las cosas. Dentro de los mercados financieros existen solamente, por lo tanto, personas que están ofertando algo, existe la oferta y la demanda, quienes venden y quienes compran. Partiendo de esa base, de que cualquier mercado financiero estamos hablando de los valores de las acciones, los valores de, bueno, obviamente los valores de las acciones quiere decir los valores de una empresa, ¿no? ¿Cuánto vale esa empresa para el mercado? Los valores de las divisas, que son las monedas del mundo, hoy en día las criptomonedas, las materias primas, como puede ser el petróleo, los metales preciosos, etcétera. Dentro de ello, y muchísimo más, son los mercados financieros. Estos activos que tienen cierto valor y que con el tiempo, obviamente que la idea, cuando alguien adquiere un activo dentro del mercado financiero, lo que quiere es que ese activo aumente su valor. Uno mantiene su dinero en diferentes activos, pues justamente lo que busca es que no ocurra esto de que ese dinero que tiene pierda valor. Ahora, la idea de entender que solamente hay oferta y demanda dentro de estos mercados financieros es entender que esto que tenemos frente a nuestros ojos, que es una gráfica básicamente del valor del intercambio entre el euro y el dólar, este es un valor, ahora está 1,5, eso quiere decir que el euro vale 1,5 respecto al dólar, o sea, está casi 1 a 1. Igual que lo nombraba antes,
en este mercado solamente hay compradores y vendedores. O sea, si este precio se encuentra bajando su valor, quiere decir que el euro se encuentra perdiendo su valor respecto al dólar, o viceversa, el dólar está aumentando su valor respecto al euro. Si esto se encuentra subiendo, como acá, por ejemplo, vemos que el precio empieza a escalar, quiere decir que el euro se está fortaleciendo frente a el dólar. O básicamente puede ser que el dólar se esté debilitando frente al euro. Es una comparativa de dos divisas. Pero en definitiva, lo que hay que entender es que para que un precio suba de valor, quiere decir que tiene que haber compradores. O sea, tienen que estar comprando ese activo. Por ejemplo, la gráfica que se va imprimiendo, obviamente de izquierda a derecha, acá debajo podemos ver la fecha. Esto es a día de hoy. Acá abajo tenemos 18 de mayo, 19 de mayo. Esto se va imprimiendo de izquierda a derecha. Entonces, todo el tiempo, constantemente, entran compradores y vendedores. Compradores y vendedores. Cada uno con su propia mentalidad, con su propia idea de lo que va a pasar. Entonces, por eso mismo el mercado se va moviendo todo el tiempo de dos maneras solamente. El precio solamente se puede mover para abajo, puede disminuir o puede aumentar su valor. Puede disminuir o puede aumentar, puede disminuir o puede aumentar. Constantemente se mueven así los precios. Básicamente, solamente puede subir o puede bajar. Eso quiere decir que esto no se puede mover nunca así, de una manera horizontal, porque eso quiere decir que no habrían ni compradores ni vendedores. Y eso no ocurre. En mercados financieros se puede tener acceso desde un celular, así que todos los días están en movimiento y de hecho son espacios donde se mueven muchísima cantidad de dinero a diario. Porque obviamente son espacios donde quienes tienen las mayores cantidades de dinero, los grandes bancos, quienes tienen el poder, pueden multiplicar más su dinero. Entonces, entendiendo que solamente tenemos compradores y vendedores en el mercado, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la estructura del mercado. La estructura, como al decir la palabra estructura y hablar de, por ejemplo, la estructura de una casa, hablamos de la forma que tiene, ¿no? Ese contorno, ese contexto que tiene la casa, esas paredes, esa construcción. Entonces, cuando hablamos de la estructura de mercado, básicamente estamos hablando de la construcción, ¿sí? La construcción que va quedando del accionar de los inversores, básicamente, ¿no? Porque para que los precios se muevan, tiene que haber dinero. Tiene que haber dinero que entre en compra o entre en venta, como dijimos antes. Tienen que haber compradores o tienen que haber vendedores. Entonces, ese accionar de estas personas, porque son personas, ya sean grupos, empresas, bancos, personas individuales, son personas las que mueven los precios, las que mueven el dinero. Ese accionar que tienen todos se va imprimiendo en esta gráfica. O sea, esto que estamos viendo es básicamente la información que va quedando del comportamiento que tienen las personas frente a este activo financiero. Y si cambiamos a otro activo financiero, vamos a ver lo mismo. Pero estamos viendo un conjunto de conductas impresas en este movimiento del precio. Impresas en lo que se llaman velas japonesas, que son cada uno de estos rectángulos que estamos viendo por acá. Entonces, visto de otra manera, esto es como si fuera una historia. Una historia que yo puedo ir leyendo, yo puedo ir interpretando lo que esta historia va escribiendo para poder tomar decisiones de qué puede contar después la historia. Básicamente, si una persona se sienta a leer un libro, puede empezar a conectar con ese libro y empezar a tener una capacidad de intuición de qué puede empezar a ocurrir en ese libro. U otro ejemplo es cuando uno ve una serie. Cuando uno ve una serie, también ocurre lo mismo. Uno a medida que ve la serie empieza a ver situaciones, personajes, momentos, miradas, acciones, palabras, empieza a tener intuición de qué puede ocurrir adelante, porque empieza a conectar con ese programa, con esa serie, con esa ficción. En este caso, lo que estamos viendo acá, obviamente no es ficción, es completamente real, pero de igual manera,
uno puede mirar su comportamiento en el pasado. En el pasado quiere decir, por ejemplo, ayer, antes de ayer y semanas para atrás, para entender qué puede hacer más adelante este mercado. Eso quiere decir que los mercados tienen hábitos, ¿sí? Repiten ciertas conductas. Esto es algo clave, que los mercados repiten conductas. O sea, no es aleatorio el movimiento del mercado. No es que cuando uno obviamente no tiene conocimientos y ve por primera vez una gráfica, al que haya pasado por esa etapa no me dejará mentir, yo lo he pasado. Sucede que cuando uno ve una gráfica por primera vez, básicamente no entiende nada, es como otro idioma justamente, ¿no? Pero que uno no entienda no quiere decir que no tenga un sentido. Si yo agarro ahora un texto en japonés, no voy a entenderlo, pero tiene un sentido. Lo mismo le va a pasar al japonés que agarro un texto en español. Si no sabe español, tiene sentido, pero no lo entiende simplemente. Entonces, una de estas conductas que repite constantemente el mercado es justamente su estructura. Tiene una forma de comportarse, tiene un sentido para comportarse de tal o cual manera. Entonces, para empezar a darle sentido a este dibujo que estamos viendo del mercado, tenemos que entender que el mercado tiene solamente dos movimientos. Como ya dije, puede subir o puede bajar. Siempre que sube, quiere decir que hay compradores. ¿Sí? Que los compradores están balanceando la balanza para su lado, ¿no? Y siempre que esté bajando, quiere decir que es al revés. Que los vendedores tienen, vamos a decir, puede ser, dependiendo de la pronunciación con la que baje o la que suba, un 60% y un 40% de vendedores o de compradores. Por ejemplo, si yo pongo esta flecha, un ejemplo, ¿no? Así de pronunciada, podría decir que del 100% del total de órdenes en el momento del mercado, es un 80% compradores y un 20% vendedores, por ejemplo. Ahora, si yo, un ejemplo diferente, esta flecha, el precio sigue subiendo, pero va así, o sea, no sube tan rápido, no sube tan empinado, sino que como que le cuesta mucho más, podría decir que hay un 60% de compradores contra un 40% de vendedores. Entonces, esto ya, este simple ejemplo con la flechita, me está diciendo que ahora cuando empecemos a ver la estructura del mercado, cada porción de información que el mercado me va dando, cada vez que se va escribiendo, me va diciendo algo. Me dice algo en su comportamiento. ¿Por qué es tan importante cuántos compradores y cuántos vendedores hay? Porque si yo quiero hacer una inversión, quiero hacer, por ejemplo, una inversión en el euro dólar, quiero comprar euro dólar, me conviene que haya más compradores, porque yo quiero ir con el empuje del precio, no quiero ir a la contraria. Entonces, si puedo ver que hay más compradores, tengo más certeza o más confirmación o más posibilidades de que si compro el activo, suba de valor. Entonces, me conviene comprar el activo. De igual manera ocurre si el precio baja. Si yo veo el precio bajando, por ejemplo, voy a hacerlo así la flecha, obviamente que esto me está diciendo que hay 100% de vendedores. O sea, completamente el mercado se está vendiendo en este momento. O sea, el precio no para de bajar. Todos lo están vendiendo, todos lo están ofertando. Nadie lo está demandando, nadie lo quiere. Por eso el precio baja y pierde su valor, porque nadie lo quiere. No tiene valor. Entonces, estos movimientos se pueden traducir de esta manera. Cuando el precio va subiendo y cuando el precio va bajando, tienen nombres. El mercado tiene una cierta tendencia, una cierta forma de comportarse, como decir, por ejemplo, yo tengo la tendencia a leer a diario, es una forma de comportarme, una especie como de, no es un hábito, ¿no? Una tendencia no llega a ser un hábito, sino que llega a ser una conducta que se repite repetidamente, pero no llega a ser la palabra hábito, ¿no? Son tendencias, son formas de hacer las cosas. Entonces, el mercado en este momento, por ejemplo, cuando el precio está subiendo, se dice que está en una tendencia alcista. O sea, tiende a subir, lo dice la palabra. Tiende a estar alcista, tiende a estar subiendo. Y si el mercado se encuentra bajando, la tendencia es, obviamente, bajista. Tiende a
bajar el precio. El precio solo puede comportarse de dos maneras. Se puede encontrar en una tendencia alcista o se puede encontrar en una tendencia bajista. No hay más. Como dijimos, solamente puede subir y puede bajar. Ahora estamos definiéndolo como que solamente puede estar o alcista o puede estar bajista el precio. Entonces, cuando el precio se encuentra alcista, quiere decir que la demanda, ¿sí? los que quieren comprar, que son quienes suben el valor, a mayor demanda, más vale. Quiere decir que la demanda está en control. O sea, los compradores están en control del mercado. Quienes demandan el activo son los que suben su valor. Se encuentran en control, quiere decir que hay más compradores que vendedores, básicamente. Hay más demanda que oferta, justamente como lo indican las flechitas. En cambio, en una tendencia bajista, se dice que la oferta está en control. ¿En control de qué? En control del precio. Ellos están tomando el control del movimiento del precio. En este momento, los vendedores son mayoría y deciden bajar el precio. Por ejemplo, desde acá arriba hasta acá abajo, que esto fue 17 de mayo a las 21 horas más o menos, hasta el 18 de mayo a las 5:30 pm, obviamente que los vendedores tuvieron el control del mercado. Ahora, si lo miro desde este mismo momento hasta acá arriba, por ejemplo, veo lo contrario. Veo que tuvieron el control, la demanda. ¿Sí? El precio subió. Por eso son tendencias. El precio tiende a moverse de una forma o de otra. No es que siempre se va a mover de una manera. No es que el mercado siempre va a estar bajando o siempre va a estar subiendo. Esto siempre va a estar en constante fluctuación. Porque no todos tienen la misma manera de pensar. No todos tienen la misma interpretación. No todos tienen la misma intención. Ahora, cuando hablo de todos, no hablo de traders minoristas como puedo ser yo o como pueden ser algunos de ustedes, sino que me refiero a bancos, grandes bancos, que tienen, vamos a decir, todo el dinero o imprimen el dinero o tienen grandes cantidades de flujos de dinero para poder mover los precios. Obviamente que nosotros no podemos mover, por eso decía en un momento que entender la estructura de mercado a mí me permite ir a favor de todo este impulso que realizan los que tienen el dinero. Porque si yo creé el juego del dinero y yo tengo la máquina para imprimir dinero, es obvio que yo voy a ganar el juego. Si yo inventé el Monopoly y juego contra vos, y yo puedo inventar las reglas, siempre voy a estar ganando el juego. Entonces, o jugás contra mí, o jugás como yo. Entonces, la idea acá es seguir sus huellas, seguir ese entendimiento para jugar como ellos. No con la idea de control total mundial, sino para aprovechar los movimientos que ellos realizan. Ellos dejan huellas, los mercados dejan huellas, por eso digo que los mercados repiten conductas, y una de esas huellas, la más importante de todas, es la estructura, porque es la que nos dice si el movimiento está yendo hacia arriba o hacia abajo. Básicamente, para qué lado va la fuerza, para que me acompañe, para que me lleve. Yo tengo que ir junto con ella, no ir a la contraria. Entonces, cuando hablamos de que se encuentra en control, por ejemplo, que la demanda tiene en control el mercado, quiere decir que la demanda está generando ganancias con ese movimiento. Cuando la oferta está en control, quiere decir que los vendedores están creando sus propios movimientos y están generando sus ganancias con esas bajadas del precio. Entonces, la demanda se encuentra en control siempre que logra subir el precio, siempre que logra hacer nuevos precios máximos, vamos a decir. Siempre que hace nuevos... Siempre que el precio suba, la demanda va a estar en control porque justamente es su idea, subir los precios. Al contrario de la oferta pretende bajar los precios, por eso siempre que el precio esté bajando,
se va a encontrar en control. Ahora, el mercado, al poder ir solamente para arriba y para abajo, cuando realiza un movimiento, por ejemplo, hacia arriba, y se encuentra la demanda en control, a ese movimiento se le llama un impulso, porque el precio está subiendo y se está impulsando para continuar subiendo. Como el precio solamente puede subir y bajar, una vez que suba, en algún momento va a tener que bajar. Ese siguiente movimiento que viene luego de un impulso se llama retroceso. O sea, el precio solamente se puede impulsar y retroceder. Se puede interpretar como, por ejemplo, una inhalación y una exhalación, como que el precio inhala y tiene que exhalar para volver a inhalar y volver a exhalar y volver a inhalar y volver a exhalar. Entonces, como que el mercado va teniendo como una vida, ¿no? Va teniendo como un ente con vida, parecería ser, cómo se mueve, cómo se comporta. Porque claramente es una expresión, como decía antes, de la conducta humana. Ahora, dijimos que siempre que la demanda esté en control, quiere decir que va a querer subir los precios. Digamos que acá abajo estábamos en 1. Y acá arriba el precio llegó a 2. Una vez que el precio retrocede, digamos que llega de vuelta a 1,20, a 1,25 más o menos. Entonces, si la demanda va a continuar en control, el siguiente movimiento que tiene que hacer es seguir haciendo nuevos precios más altos, nuevos precios máximos. O sea, el siguiente movimiento que tiene que venir es un movimiento que supere el 2. Por ejemplo, puede ser 2,10. Podría ser, por ejemplo, así. Esto a mí me está diciendo que la demanda está en control porque, nuevamente, ha logrado subir los precios. Ahora, para que la demanda se encuentre en control, tienen que pasar dos cosas. Vamos a poner acá, para mantener el control, pueden ocurrir dos cosas. Acá en la demanda, como punto número 1, siempre crear nuevo máximo. ¿Sí? Siempre crear nuevos precios máximos. Y punto 2, no debe caer por debajo de tu mínimo. Esto quiere decir esto. Si este es mi punto máximo, porque es el que está arriba, el 1 fue mi mínimo, porque de acá partió, digamos, el precio, desde acá empezó a subir. Hizo de un mínimo, se fue a un máximo, bajó de vuelta a un mínimo. Esta vez el mínimo está por encima del anterior, o sea que está respetando el punto 2. Ahora este es mi nuevo mínimo. Y si ahora el mercado empieza nuevamente con un retroceso, este retroceso no debería nunca caer por debajo de mi último mínimo. Esto para que la demanda mantenga el control. Entonces el precio podía tranquilamente bajar a 1,35 o a 1,26 o a 1,25 inclusive, pero nunca superarlo al último mínimo para que esto ocurra. Para que la demanda mantenga el control. Ahora, si el mercado nuevamente, la demanda va a mantener su control, el siguiente movimiento que tiene que ocurrir es un nuevo impulso. Porque el impulso de la demanda siempre crea nuevos máximos. Entonces, debería estar por encima de este último. Digamos que podría llegar a... Volvemos, se me fue la gráfica. Digamos que debería llegar por encima de 2,10.
En este caso, por ejemplo, vamos a decir que llegó a 2,70. Ahora, estos puntos máximos y mínimos que va creando tienen un nombre para poder identificarlos más fácilmente. Si yo observo este esquema que fui dibujando acá, me doy cuenta que el punto mínimo siempre se encuentra abajo y el punto máximo siempre está arriba. Después el mínimo se encuentra abajo, el máximo arriba y así sucesivamente. Entonces, partimos de la base de que este punto de abajo, este mínimo, es un bajo, ¿sí? Porque está abajo. Sencillamente por eso. No está arriba, está abajo, entonces se llama bajo. Ese bajo, cuando se mueve hacia arriba, lo que hace es crear un punto máximo, dijimos, como también se le puede decir un punto alto. ¿Sí? En vez de estar abajo, está arriba, básicamente, ¿no? Simplemente es esa la definición. Entonces, como este punto ahora se encuentra arriba y ahora viene y crea un mínimo, ahora este mínimo que dijimos que es un bajo más alto que el anterior, ¿sí? Porque se encuentra por arriba. Entonces, lo que acá dijimos que antes era un mínimo, el término es bajo, que es un bajo que está más alto. ¿Más alto que qué? Siempre es más alto respecto al previo. Siempre es mirar lo previo para identificar si está más alto o está más bajo. Una vez que crea ese bajo más alto que el previo, se vuelve a impulsar, dijimos, haciendo un nuevo máximo, y ahora creó de vuelta otro alto, porque está arriba. Pero este alto está más alto que ese. Entonces, es un alto más alto. Y así se forma la estructura alcista. Se forma con un alto más alto y con bajos más altos. Altos más altos y bajos más altos. Sería esto que dice acá. Para mantener el control, la demanda, deben ocurrir dos cosas. Uno, siempre crear nuevo máximo, sería siempre crear altos más altos. Y dos, no debe caer por debajo de tu mínimo. Eso quiere decir siempre crear bajos más altos. Una manera muy sencilla de entenderlo. Quiere decir que para que los precios se muevan, para que, por ejemplo, el precio suba de 1,35 a 2,70, tienen que entrar dinero, tienen que entrar compradores, tienen que entrar demanda, básicamente. Cuando decimos que entra dinero, que entran compradores, que entra demanda, quiere decir que entran órdenes, ¿sí? Bancos, personas, grupos, fondos, inyectan dinero al mercado, compran de este activo, en este caso euro contra dólar, y el precio sube. Entonces lo podríamos representar de esta manera. Cada vez que el precio sube, quiere decir que los compradores acá están dejando dinero. Para que el precio suba, tiene que entrar dinero. Entonces acá, para que los precios suban, entran órdenes. Por ejemplo, acá. Acá el precio empezó a subir justamente desde ahí. Quiere decir que acá tiene que entrar dinero. Tiene que comprar, comprar, comprar para que esto suba. Entonces, entendiendo eso, cuando hablamos de que la demanda está en control, quiere decir que la demanda va protegiendo su dinero. Porque así como dejó dinero acá, también dejó dinero acá. ¿Sí? Van comprando con la idea de crear nuevos máximos, porque si vos compraste, por ejemplo, en 1,25 y vendés en 2,10, te llevaste ganancia. Si vos compraste en 1,35 y vendés en 2,70, te llevas ganancias. Entonces, si vos manejás el juego, si vos tenés todas las fichas del juego o la mayor cantidad de fichas, que en este juego son el dinero, los billetes, el dólar o lo que sea, los activos de valor, obviamente que vos vas a poder tomar el riesgo, vamos a decir, de comprar muchísimo acá para empujar que suba y vender arriba. Porque vos movés el precio. Entonces, cuando la demanda se encuentra en control, dijimos que va creando altos más altos y bajos más altos por este motivo.
Porque si creara un bajo por debajo de este, su dinero estaría peligrando. Porque si compraron en 1,35 y ahora el precio vale 1,10, obviamente que tienen dinero en pérdida, ¿no? O lo perdieron, como sea. Entonces, el objetivo de la demanda siempre es subir los precios. El objetivo de la oferta, al contrario, es bajar los precios. Entonces, de igual manera que ocurre un impulso que va hacia arriba y un retroceso que viene hacia abajo y otro impulso que va hacia arriba, cuando el mercado se encuentra en una tendencia alcista, cuando el mercado se encuentra con la demanda en control, a la contraria ocurre con un mercado que está bajista. Cuando la oferta está en control, ahora los impulsos ya no van para arriba, ahora van para abajo, porque ellos tienen la intención de bajar los precios. Entonces el precio se va impulsando hacia abajo. Ahora, de igual forma, los puntos bajos y altos siguen siendo bajos y altos, eso no cambia. Este es un bajo. Y esto obviamente que está acá arriba va a ser un alto, porque está arriba. Ahora, a diferencia de lo que hablamos acá, la oferta hace lo contrario. Entonces, en este caso, la oferta para mantener el control siempre va a crear nuevos mínimos, porque pretenden bajar el precio. Eso quiere decir que va a crear siempre bajos que sean más bajos. Y punto 2, no debe caer por debajo, no debe subir por encima de tu último máximo. Sería un alto, siempre va a crear nuevos altos, pero más bajos que el anterior. Por lo mismo, si este alto me crea un bajo que es más bajo que el previo, me está creando nuevos mínimos, quiere decir que la oferta está en control. Eso quiere decir que acá arriba, para ser bien claritos, hay dinero de la oferta. Entonces, si por ejemplo, acá arriba estábamos en 3,40 y acá nos fuimos a 2,70, en este próximo movimiento, si la oferta va a mantener el control, no va a superar 3,40, sino que antes de que su dinero peligre, van a empujar de vuelta el precio hacia abajo. Entonces, este nuevo alto resulta ser un alto más bajo respecto al previo. Entonces, cuando la oferta se encuentra en control, siempre crea nuevo bajo más bajo. Eso quiere decir, como le decimos, un impulso válido. Y si la demanda está en control, siempre crea nuevo alto más alto. Por lo que dijimos antes, ¿no? Su interés con el dinero, con el mercado, básicamente. Subir el valor o bajarlo. Entonces, cuando decimos que es válido, una validación dentro del mercado es súper importante porque es lo que empieza a darnos, como nosotros llamamos, confirmaciones. Las confirmaciones para hacer determinada cosa. Como en la vida, para hacer determinada acción, determinada cuestión, tenés que estar confirmado, ¿no? Estar seguro de hacerlo. Los mercados financieros son lo mismo. No son azar, sino que vas encontrando diferentes huellas que llamamos confirmaciones. Entonces, esta huella, que es la estructura, es la confirmación principal, la confirmación inicial para uno poder tomar una operación, para uno poder saber de trading desde el punto de vista del análisis técnico, ¿no? Que es básicamente mirar la gráfica. Diría que es el 80% de lo que hacemos, entender la estructura. Por eso es un tema súper esencial y que apenas estamos tocando la rosadura de lo inicial.
Pensaba que por ahí me iba a dar tiempo para hacer intermedio, pero va a ser extenso si toco intermedio y un montón de cosas más. Vamos a tocar básico y entrando un poco en la fractalidad hacia el tiempo. En definitiva, cuando decimos que la demanda está en control y que creó un nuevo alto más alto, quiere decir que es un impulso válido. Quiere decir que ahí realmente hubo demanda, que la demanda cumplió con su objetivo. Si es un impulso válido, quiere decir que ahí tenemos demanda. En este caso, si tenemos un nuevo bajo más bajo, sabemos que la oferta está en control, sabemos que en ese impulso hay oferta, que ahí hubo vendedores, porque cumplieron con su objetivo. ¿Por qué es tan importante esto del impulso y el retroceso? Porque nosotros, cuando queremos que, básicamente en el mercado, cuando queremos ganar una operación, cuando queremos tener una operación ganadora, lo que tenemos que conseguir es que el precio se mueva desde el punto donde compramos o vendimos. Eso quiere decir que yo puedo ser tanto demanda como oferta. Eso quiere decir que si yo entiendo que la oferta tiene que retroceder y si yo gano mientras el precio baje, siempre me va a convenir vender lo más caro posible. O sea, si acá estoy en 3,20, por ejemplo, y acá estoy en 2,40, tuve un bajo más bajo, me va a convenir siempre vender más cerca de 3,20 que de 2,40, porque tengo más movimiento hacia abajo. Y mientras más movimiento tenga, más ganancia me puedo llevar. Lo mismo es si yo quiero comprar. Si yo quiero comprar, siempre voy a buscar comprar lo más cerca de 1,35. Si yo ya sé que el precio me hizo un alto más alto y sé que el precio puede retroceder sin superar este precio para después subir por encima de este precio, que es lo que vimos acá, no tiene mucho sentido que compren 2,30 cuando todavía podría bajar a 1,40 tranquilamente. Me conviene comprar acá abajo y tener más movimiento hacia arriba. Esto quiere decir que nosotros, como traders, tomamos operaciones siempre que el precio retrocede. Siempre que el precio está retrocediendo, es cuando tomamos la operación. Por eso es tan importante saber si tengo un impulso válido, saber si la demanda está en control, ver que haya creado un alto más alto, porque eso me está diciendo que se viene un retroceso y puedo tener un nuevo alto más alto. Entonces se hace información. Ahí ya tengo información que me está diciendo que el precio puede hacer determinada cosa. Ahora, esto, la estructura funciona obviamente de esta manera, así se comporta el mercado. Después, obviamente, esto tiene un montón de matices que tienen que ver muchísimo con la interpretación de cada uno. Porque justamente ahí está el juego, ¿no? Si hay tanto dinero moviéndose en el mercado, termina siendo un negocio rentable, ¿cómo es que no todos son traders? Porque justamente estos bancos, estos grandes jugadores que mueven los precios, saben que estamos jugando y van a querer capturar todo lo que puedan. Entonces van a crear trucos, engaños y un montón de cuestiones para que vos dudes, entres y te hagas preguntas y no sepas cómo accionar y te agarre estrés, ansiedad y un montón de cuestiones. Juegan con la psicología del humano. Entonces, tener esta confirmación, tener esta validación de que algo está realmente subiendo o bajando es muy importante para nosotros. Ahora, dicho esto, coméntenme ahí en el chat si hasta acá me siguen bien, si alguien quiere hacerme alguna pregunta sobre esto que acabo de explicar, sobre cómo se mueve el mercado, ¿no? Sí, Disco Trader, ¿querés abrir el micro para preguntar algo, bro? O... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Muy bien, bienvenido. Saludos, hermano, desde Colombia. Qué gustazo, mucho gusto, hermano. Listo, mira, estaba leyendo los apuntes que tienes ahí al lado, en ambos casos, ¿no? Bueno, en este caso, déjame rayo por acá, ah, de la tendencia alcista, ¿no? Cuando la demanda está en control, he visto muchos casos que el precio hace esto, ¿no? Sí, viene haciendo un alto más alto
pero supongamos que en esta bajada no llega a esta demanda. El precio es un alto más alto y sin embargo, en el retroceso, el precio llega a la demanda y sigue siendo un alto más alto. Bien. ¿Cómo tengo en cuenta yo ahí que esto no me cambia la estructura? ¿Sí? Porque si he visto esos casos, normalmente pasa, ¿no? Siga siendo el alto más alto. Correcto. Bueno, ahí hay dos cosas. Uno, que es un tema muy importante, que sería justamente la parte intermedia de esto, y es combinar las diferentes fractalidades. La fractalidad es básicamente entender que yo puedo ver el mercado en diferentes temporalidades, en diferentes estructuras temporales. Lo puedo ver en minutos, o lo puedo ver en días, o lo puedo ver en horas. O sea, puedo ver diferentes fracciones de información subdivididas. Y dentro de cada una de esas estructuras temporales voy a encontrar lo mismo, ¿no? Estructuras, siempre, constantemente. Entonces, una puede ser esa, que tal vez exactamente lo que vos dijiste, el mercado haga algo como vaya subiendo así y haga esto y después haga así y haga esto y vos digas, ¿qué? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué hizo esto? Si en realidad se suponía que acá había dinero de la demanda y que si pasaba esto, acá tengo un impulso de oferta porque me hizo un bajo más bajo. Entonces esto se ve más como esto. Entonces quiere decir que, por ejemplo, un ejemplo, el precio podría venir acá y bajar, pero eso no pasa. Bueno, a veces pasa que esto, por ejemplo, era una estructura interna, por ejemplo, puede ser una temporalidad menor y todo esto era una temporalidad mayor. Eso es el primer caso que puede ser. Y el segundo caso, que yo he descubierto de tanto mirar el tema de oferta y demanda, pero esto ya sería como muy avanzado, es básicamente entender la estructura opuesta. O sea, cuando el precio va subiendo, quiere decir que a la izquierda algo tuvo que estar bajando. Siempre es lo mismo, siempre baja y sube, ¿no? Entonces, las estructuras que están enfrentadas, ¿sí? Lo que pasó antes, tiene mucho que ver, esto influye mucho en cómo se va a ir comportando esto. Eso es algo clave también, no solamente la fractalidad. Por eso en un momento yo dije que el tema de la estructura es mucha interpretación, mucha interpretación. Acá estamos viendo el tema de estructura como muy básico, pero para poder ganar esa capacidad de interpretación más profunda hay que entrar en contexto y en conceptos de entender las zonas de oferta, las zonas de demanda, porque eso también es muy relevante. Entender el tema de los bloques, los extremos, los decisionales, eso es súper importante. El tercer punto por el cual este tipo de cosas pueden pasar, uno es la fractalidad, otro es la estructura opuesta y el tercero es, eh, por ejemplo, voy a borrar esto de vuelta. Esto ya es nivel avanzado, pero el que entienda va a entender. A veces el mercado hace esto y cuando retrocede no llega, por ejemplo, ni siquiera al bloque decisional. No llega ni al decisional ni al extremo. Entonces, eso quiere decir que todavía estas órdenes que quedaron acá no están liquidadas. Entonces, realmente acá no entró demanda, sino que simplemente un engaño, una inducción de liquidez, un bajo, lo que sea, que ahí deja dinero básicamente para después hacer esto, porque esto crea engaños. Ahí cualquiera podría decir, ok, acá voy a comprar. Entonces el precio se hace así, amaga, se lleva el dinero de los que compraron acá y se lleva este otro dinero y después viene acá abajo y hace esto. Entonces tiene que ver también con eso, si los bloques de demanda o de oferta fueron mitigados. Ahora eso fue a nivel súper avanzado. Pero tiene que ver con eso, hermano. Sí, sí, claro, claro, entiendo. Bien. ¿Alguna pregunta más que me quieran hacer antes de avanzar? Empezar a ver un poco en la gráfica. Perfecto. Seguimos entonces. Bien. Saquemos de contexto lo que dije, todo lo que dije recién, porque era muy avanzado el tema de fractalidad y todo eso. Quedémonos con esto, ¿no? De que cuando el mercado crea un alto más alto, un punto alto más alto que el anterior, está la demanda en control y cuando crea un punto bajo más bajo que el anterior, está la oferta en control. Bien. Ahora, yo para poder
contextualizar esto, para poder ubicarme y empezar a tener un sentido de cómo se está moviendo el precio, tengo que tener un lugar para empezar. Tengo que decidir dónde empezar a ver la estructura, ¿no? Los mejores lugares para empezar a ver una estructura es donde el precio empieza a subir o donde empieza a bajar. Entonces, así básicamente, yo me pongo así a lo lejos, yo puedo ver que desde acá, este es el puntito más abajo que tiene el precio, y que desde acá empieza a subir. Acá baja un poco y sigue subiendo, ¿no? Entonces, desde acá abajo, el precio empezó a subir y acá estaba bajando. Entonces acá hubo un cambio, ¿no? El mercado venía en una tendencia bajista, la oferta venía en control, hasta que en un punto ya la oferta no pudo sostener más ese control y la demanda empezó a dominar. Cuando ocurre eso, ocurre un cambio en la fuerza del precio, ¿no? Ya la balanza no está tan tirada para el lado de los vendedores, sino que cambió. Y estos son momentos muy importantes para poder tomar decisiones, cuando empieza a haber un cambio. Porque, por ejemplo, siempre va a ser mejor llegar a las inversiones antes de que la mayoría del mundo lo sepa. Obviamente, quien compró Bitcoin en el 2011 y nadie creía en ello, y valía 1, 10, 15, 20 dólares, hoy es multimillonario, y hoy en día si vos compras Bitcoin, para ser multimillonario a esos niveles, el precio debería subir muchísimo y va a tardar mucho tiempo. Entonces, siempre es mejor llegar a la fiesta antes, porque vas a tener más posibilidades de llevarte más ganancias, más movimientos. Ahora, cuando ocurre que tenemos un precio que viene bajando, por ejemplo, una forma de no confundirse al marcar, por ejemplo, las estructuras, hay una manera muy fácil para ayudarse, y es acá arriba uno puede cambiar las velas por líneas, ¿sí? No vas a ver exactamente lo mismo, pero te va a ayudar. Entonces, por ejemplo, dijimos que este era el punto más abajo de todos. Ahora yo miro así y me doy cuenta que está igual que este, en la misma altura, no está más abajo, ¿sí? Porque voy a comentar un detalle, cuando lo pongo en líneas, solamente me muestra el contorno de las velas, no me muestra lo que son las mechas, que son estas líneas, ¿sí? Solo me muestra la parte gruesa de la vela. Todo lo que son las liñitas, esos palitos, no me los muestra, ¿sí? Entonces, no es lo ideal para marcar la estructura, porque es más, si se marca así, este es mi punto más abajo, básicamente porque este movimiento llegó hasta este precio, ¿no? Hasta el 1.03493. Este llegó hasta el 1.03544, o sea, este llegó más abajo. Entonces, las líneas te van a ayudar, pero no son lo ideal, ¿no? En definitiva, ese es el punto más bajo que yo veo. Lo vi a lo lejos y dije, de acá el precio empezó a subir, sí, perfecto. El punto más bajo. Entonces sé que es un bajo más bajo, ¿sí? Porque sé que está bajo y es el más bajo de todos, o sea que tiene que ser más bajo que el anterior seguro. Entonces, este bajo se creó desde este punto alto, que viene desde este punto bajo. Entonces ahí ya tengo el dibujito. Ya sé que esto vino así, e hizo esto y de acá, ¿no? Acá tengo mi último punto alto y acá tengo mi anterior bajo. Entiendo que así terminó de bajar el precio antes de empezar a subir, ¿no? De esa manera yo marco la estructura. Se empieza siempre desde donde hubo un cambio de fuerza, donde cambió la intención del mercado. Este dijimos entonces que es un alto más bajo, porque el precio venía bajando. Ahora, una vez que el precio, dijimos que esto se llamaba impulso de la oferta, vamos a poner impulso oferta, esto debía ser un retroceso, que no debía superar mi último alto más bajo, si realmente la oferta va a seguir controlando el precio. Pero ¿qué pasa? Este movimiento, cuando retrocede, intenta bajar, pero no puede
ya no se mueve de esta manera hacia abajo, ni de esta manera hacia abajo, sino que está como bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo. Esto me dice que hay paridad, básicamente, ¿no? Que ya no hay una desproporción entre vendedores y compradores. Por ejemplo, donde el precio bajó de acá para acá, podría decir, solo es una manera de decir, ¿no? Que acá tengo 90% vendedores y 10% compradores. Por ejemplo. Ahora, si yo veo este tramo del precio, este tramo de acá, y ahí está más difícil. Ahí se puede decir que hay 50-50. Entonces ahí ya no hay una clara fuerza de lo que antes era la oferta. Ya la oferta que venía bajando con total tranquilidad, creando bajos más bajos, como corresponde, porque así mantiene el control, porque como dijimos acá arriba, tiene dinero, ¿sí? Podemos representar así, de esta manera. La oferta intenta bajar el precio para cuidar ese dinero, bajarlo, bajarlo, y es la demanda la que sube, creando un alto más alto, porque este alto ya está por encima del último. Si estiro esta línea, veo que acá me hizo un alto más alto. Después uno puede decir, por ejemplo, ¿por qué este es tu alto más alto y no este ni este? Bueno, ahí viene lo que yo decía, un tema de interpretación y que hay que entender también el tema de los bloques y el tema también de la fractalidad. Entonces acá no puedo tocar ese tema porque no encajaría desde este punto de vista, tiene que ser más adelante. En definitiva, lo que hay que entender es que desde este movimiento, desde todo esto, es donde ahora los compradores tienen el control. Ahora entiendo que este movimiento que era un retroceso, ya no fue un retroceso, sino que fue un impulso, pero un impulso de la demanda. Entonces, esto a mí me está confirmando de que el próximo movimiento que haga el precio, sea esto o sea esto, no tendría que superar este punto. Entonces, evidentemente no lo supera y cuando hace su retroceso, hace un bajo más alto. Ahora, ¿cómo sé cuál es mi siguiente alto? ¿Cómo sé que esto no es un alto más bajo y este un bajo más alto y este un alto más alto? Porque todo lo que ocurra por dentro, entre mi último alto y mi último bajo, se llama estructura interna. O sea, todo esto que está ocurriendo acá adentro es interno. Hasta que algo supere el alto o pase por debajo del bajo. Si supera el alto, quiere decir que la demanda sigue en control. Si fuera lo contrario, la demanda estaría perdiendo el control. Entonces acá está, por ejemplo, mi siguiente alto más alto. Que veo que cuando retrocede es muy lento, sigue haciendo un bajo más alto. Y acá donde viene también mucho el tema de interpretación, porque uno puede decir, pero este movimiento es mucho más grande que este movimiento. Bueno, las estructuras no se mueven como uno por ahí las aprende en un esquema que aprende como yo mostré antes, que eran como flechitas así. En realidad, así se aprende, pero en realidad se ve de muchas maneras la estructura. No es así como se ve con liñitas. Lo importante que hay que entender es que mientras el precio no me haga un alto más alto o me cree un bajo más bajo, todo lo que pase por dentro es interno. Entonces, acá tengo un nuevo alto más alto que retrocede y me hace este bajo más alto. Por acá veo que el precio sube y acá sí puedo poner flechas, se va a ver mejor, perdón, líneas. Veo que el precio desde acá abajo sube y una vez que supera este alto, crea este otro alto. Entonces ahí seguimos subiendo, la demanda sigue en control y al bajar no supera este bajo, entonces seguimos en un mercado que tiene una tendencia alcista.
Esto es información de mucho valor porque a mí me está diciendo que puedo seguir posicionándome para comprarlo. Ahora, una vez que el precio termina de subir, llega hasta acá arriba, sube todo este movimiento muy rápido, crea otro alto más alto, crea mi siguiente bajo más alto, que no es este, sino que es este, porque es el siguiente que está más cerca a ese. Este está más lejos. Este bajó un poquito más. Entonces, hasta ahí sigue mi estructura alcista. Ahora puedo ver que después de hacer el último alto más alto, cuando el precio viene de vuelta acá, que es donde debería hacer de vuelta lo mismo, un bajo más alto para un alto más alto, si quiere seguir la demanda en control, no lo hace. Y pasa por debajo de este bajo más alto. Por lo tanto, quiere decir que ahora quien tiene el control del mercado son los vendedores. Entonces, este movimiento a mí me está diciendo que ya no es momento de comprar, sino que es momento de vender. ¿Sí? Que mi siguiente movimiento tiene que ser un retroceso, que no tiene que superar este punto, porque estamos bajistas. Y ese es uno de los motivos por el que no lo supera. Y al retroceder crea este movimiento que es un alto más bajo. Ahora, el precio de acá cae. De acá hace este punto alto, cae, 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 cae. Y acá supera este punto bajo. Ahí tengo mi bajo más bajo. Como pueden ver, no siempre se ve igual, ¿no? El impulso y el retroceso. A veces son más largos, a veces son más cortos. Acá puedo ver que este retroceso es muy cortito. Son 2 velas nada más. Pero no deja de ser un retroceso. No deja de ser un alto más bajo. Acá igual. Bajo más bajo. Alto más bajo. Y el mercado cae. Plum. Hasta acá abajo. Y acá vemos lo mismo. Vemos que ya la oferta no logra mantener y el precio pasa por arriba. Eso quiere decir que ahora el control lo tienen los compradores. Por lo tanto, quiere decir que ya no es momento de seguir vendiendo, sino que tengo que esperar un retroceso que no debería, digo no debería porque, a ver, esto es la metodología, así se mueve el mercado, pero después el mercado puede hacer lo que quiera, ¿no? Obviamente, quien hace trading ya lo sabe. Entonces, ahora yo debería esperar un retroceso, sabiendo que no debería pasar por debajo de este punto, para buscar nuevamente que el precio suba. Entonces, de esta manera es como el precio se va comportando. En definitiva, es lo que dibujé en el esquema como tendencia alcista, es así, y tendencia bajista es esto. Pero, obviamente que cuando lo vemos en la gráfica, se va a ver completamente diferente. Algunos impulsos pueden ser más largos, otros pueden ser más cortos, algunos pueden ser más lentos, como por ejemplo este, otros pueden ser muy rápidos, como este. Eso ya es otro tema. Tiene que ver con el volumen, con la volatilidad, con la liquidez. Pero en definitiva, el concepto de estructura, que es este, es el principal que a mí y a cualquier trader que opere con análisis técnico le da el fundamento principal para saber si es momento de, por ejemplo, ¿no? Si compras criptomonedas, mantenerte con la cripto holdeando, si está en un mercado alcista o si ves que el mercado cambia a bajista, y ir retirando tus posiciones porque no sabes cuánto puede bajar el mercado. Recordemos que nosotros no tenemos el control del precio, solamente podemos ajustarnos a las condiciones que él nos va presentando. Entonces, conocer esto, que es tal cual como lo acabo de presentar, es lo que nos permite entender ese concepto. Entonces, por ejemplo, si yo me paro y voy, por ejemplo, para que veamos algo que
y capaz que todos están más familiarizados, como es el precio del Bitcoin, por ejemplo. Si yo miro cómo está esto, con los fundamentos que acabo de explicar, voy a poner de vuelta en líneas, veo que este es el punto más bajo que tengo creado. ¿Sí? O sea, esto es mi bajo más bajo. Aplicamos simplemente este concepto y esto nos va a dejar a las claras de qué está pasando, de qué puede ocurrir, ¿no? Entonces, este bajo, yo veo que viene desde este punto alto, que después vino de este bajo y de este alto, ¿sí? Miro un poquito para atrás para entender cómo se terminó de crear esto, cómo terminó de bajar. Entonces entiendo que este fue mi último alto más bajo. Y este había sido mi anterior bajo más bajo. Entonces acá veo que el precio sube, ¿sí? Me hace un alto por encima de este alto. Entonces quiere decir que ya la demanda entró al mercado, ¿sí? La demanda está tomando el control del mercado. Me lo ratifica cuando me crea un bajo más alto, ¿sí? Quiere decir que está cuidando el dinero que colocaron por acá abajo. Vuelve a crear un alto más alto, vuelve a crear un bajo más alto, acá, pero ahora veo que cuando hace el bajo más alto, intenta salir, pero no puede. Y de hecho, sí, es un bajo más alto. Intenta como salir la demanda, pero automáticamente es como que se desinfla y vuelve a bajar. Por el momento, así como está, es el esquema que dibujamos antes, está así la demanda. Entonces, hasta que el precio no haga esto, no confirma que todavía la demanda sigue en control. ¿Por qué? Por lo que dije antes, si yo veo que el precio se encuentra así, quiere decir que hay mucha paridad en el mercado. Ya no está así el precio. Esto me está diciendo que claramente el precio va para abajo, ¿sí? Que la mayor fuerza es para abajo. Ahora, si veo el precio de esta manera, me está diciendo que la fuerza no tiene una clara dirección, es como que no está muy seguro de sí mismo el precio. Entonces, al haber hecho este movimiento y después no haber hecho esto, así como sí lo hizo acá, eso hace entrar las dudas y tener la posibilidad de que el mercado pueda seguir bajando. Porque si de un bajo más alto no me creo un alto más alto, me está diciendo que claramente acá abajo el dinero que pudo haber colocado los compradores no fue lo suficientemente fuerte como para mantener el control del mercado. Entonces, son como pequeños indicios que nos va dando el mercado. A lo que iba con esta demostración acá en BTC es que esto que acabo de explicar en este webinar aplica a cualquier mercado y a cualquier tipo de temporalidad. Es completamente indiferente porque es la metodología del precio. Dígame ahí en el chat si alguien quiere hacerme alguna pregunta por lo que acabo de explicar, si fui claro, si lo han entendido, que es la idea, que acá se puedan llevar un nuevo conocimiento, ya sea que hagan trading o no, pero bueno, ya el día de mañana vamos a ver qué significa la estructura de mercado y van a entender realmente. Después, obviamente, esto conlleva práctica y, bueno, obviamente tener siempre un feedback para poder saber si estás haciéndolo bien o estás haciéndolo mal. Me alegro muchísimo. La idea era hacer también intermedio, pero no me va a dar el tiempo porque, evidentemente, ya con lo básico es muy prolongado el tema, así que lo vamos a dejar para más adelante el tema de lo intermedio. Lo que quiero que se eche en esta sesión básicamente es entender estos siguientes puntos, que básicamente el mercado tiene dos fuerzas que lo rigen, que son la oferta, ellos son los vendedores, y la demanda, son los compradores. Nada más. Solo hay dos. Si yo ahora mismo, por ejemplo, tomo una inversión, tengo 50% de probabilidad de éxito y 50% de probabilidades de perder. Nada más. 50 y 50. Puedo
El precio puede subir o puede bajar, nada más que eso. Ahora, recordemos que la demanda, cuando se encuentra en control, va a crear siempre puntos altos más altos, o también se le pueden decir máximos, para entenderlo con respecto al precio, ¿no? Que está acá a la derecha. Y los vendedores van a crear siempre bajos más bajos, que son mínimos. Porque ellos buscan siempre, básicamente, bajar los precios. Ahora, esto ocurre porque ellos compran o venden en el mercado y tienen posiciones, entonces tienen que cuidar esas posiciones, por eso van creando siempre el precio más para arriba o más para abajo. Y esto es el 80% del análisis técnico. Entender esto, que lleva tiempo, práctica y un montón de cuestiones de interpretación, y que aunque lo entiendas a veces puede confundirte porque es la realidad, es el 80%. Por eso es tan importante este concepto y vamos a hacer varios webinars sobre esto, porque es el tema principal desde mi punto de vista y desde mi experiencia para entender hacia dónde se dirigen los mercados. Entonces, con este concepto básico, yo estoy seguro que a partir de mañana, cuando veas una gráfica, ya sea en un Instagram o abras la aplicación o lo que sea, vas a poder verlo y vas a empezar a interpretar esos altos, esos bajos. Y si, por ejemplo, tenés inversiones en criptomonedas y estabas como muy en cero, vas a poder entender realmente si el precio está para arriba, si te conviene mantener las posiciones o mejor venderlas y esperar un mejor momento en el que estén los compradores realmente dominando el mercado, que es lo que necesitamos para que los precios suban. Te mando un gran abrazo. Gracias por compartir este rato conmigo. Espero que te haya aportado valor y que te lleves alguna información nueva que te sirva para aplicarlo el día de mañana. Estamos en contacto, nos cruzamos en el Telegram y cualquier cosa, cualquier pregunta que tengas, tenés ahí mi Instagram para poder charlarme, para lo que necesites. Te mando un gran abrazo, feliz noche y gran comienzo de semana. Chau, chau.